que toda la existencia humana se funda en el sistema de las necesidades. Y eso es profundamente realista e incluso materialista. Explico, es un fundamento básico de la antropología contemporánea. Apoyarse en el sistema de las necesidades para comprender todo el desarrollo y la evolución humana. Entonces, en la filosofía del derecho y en las otras obras de Hegel, pero en la filosofía del derecho, es donde podemos ver con toda claridad en qué medida Hegel es no solo el fundador de la epistemología de las ciencias, del método de la historia, sino también la contribución que Hegel hace a la metodología y a la concepción de las ciencias sociales. Hay una protosociología en la filosofía del derecho y en la obra de Hegel en conjunto, que no es reconocida en sociología, eso sea de paso, ¿no? Yo soy sociólogo, graduado de esta universidad y también con estudios de posgrado en la Universidad de Costa Rica y de doctorado, y francamente en ninguno de esos momentos ningún profesor me presentó a Hegel como un antecedente. Sin embargo, cuando uno lee la obra de Hegel y sobre todo la filosofía del derecho, se da cuenta de que lo que dice Marx es fundamental. En Hegel están los fundamentos ontoepistemológicos de las ciencias sociales. Por ejemplo, un elemento por citar solo un aspecto de la cuestión, estaba hablando de Kojève, de Hippolyte, los grandes comentaristas de Hegel, no marxistas. Hay otro, un español, Valls-Plana, Ramón, creo que es Ramón, ¿verdad? Valls-Plana, que tiene un libro extraordinario, que se llama Del yo a nosotros, ¿verdad? ¿Entienden? Del yo a nosotros. Sí. Del yo a nosotros, de Valls-Plana, es un gran libro. Cuando digo un gran libro, digo, hay aspectos con los que uno no está de acuerdo, como en todos los comentaristas, Lukács, Hoffler, Bloch, Porsche, Caroli, por ejemplo, que tiene un libro también, dos libros muy importantes sobre Hegel. En todos ellos, en Marx, hay cosas que uno no comparte, ¿no? O que han sido corregidas, superadas en Engels, en Marx. No hay un libro perfecto sobre Hegel. Ayer dije que, en mi opinión, el libro de Bloch, Sujeto y Objeto, si ustedes quisieran revisar un libro que presentara, aparte de una buena historia de la filosofía, que siempre es importante tener a mano, si ustedes quisieran un buen comentarista de Hegel, probablemente Sujeto-Objeto sería el libro que yo recomendaría. Pero también el joven Hegel de Lukács es imprescindible, Historia dialéctica de Kotler es imprescindible, lo de Hippolyte, lo de Kojève, etcétera, etcétera. Pero el libro de Valls-Plana tiene una serie de virtudes y también en mi opinión, de debilidades. Cito la debilidad principal. Valls-Plana escribe el libro lo publica en el año 70. Y el año 70 es el año en que abandona la sotana. Ergo quiere decir que lo escribió cuando era cura. O sea, era un teólogo. Bueno, a partir de ahí hay problemas. Porque, claro, lee a Hegel como una filosofía teológica, que es fácil de rebatir. Pero bueno, hay que entender que Valls-Plana era cura en el momento en que se lo escribió. Probablemente Hegel le ayudó a abandonar la sotana, porque terminó de escribir el libro y colgó la sotana. Para que vean ustedes el poder que puede tener Hegel. Sin embargo, a pesar de esa impronta en su lectura de Hegel, interpretación, todo el libro de Valls-Plana está estructurado en torno a algo, a una clave, un criterio de ingreso, que no se encuentra ni en Bloch, ni en Lukács, ni en Hippolyte, y que es muy interesante y que realmente aporta una clave para entender a Hegel. Todo el hilo conductor de la interpretación de Valls-Plana es, en Hegel, para entender a Hegel es fundamental el problema de la intersubjetividad, que es una base epistemológica de toda la ciencia social y la sociología. El problema
de la intersubjetividad en Hegel para entender todo el desarrollo de su pensamiento. Y Weierstrass insiste mucho que la diferencia entre Kant y Hegel, una de las grandes diferencias, pero probablemente una de las claves que le permitió a Hegel superar a Kant, fue que mientras Kant es un subjetivista, un individualista, Hegel parte de la intersubjetividad, o sea, de lo social comunitario. Para entender al sujeto, al individuo humano, al yo, mientras que Kant plantea un sujeto trascendental, ¿no?, que es un elemento deshistorizado, ahistórico o suprahistórico, Hegel parte de el nosotros. La dialéctica de yo y nosotros, de nosotros y yo. Es decir, el yo se ha dicho, los críticos irracionalistas de Hegel, tipo Schopenhauer, etc., que Hegel ignoraba al individuo. Y es un error. Cuando uno lea a Hegel, tiene que tener presente que Hegel niega el yo empírico, el sujeto empírico, inmediatamente dado. ¿Para qué? Lo niega, lo supera dialécticamente para encontrar ¿qué? Para ir al encuentro del ser para sí consciente. El individuo real, el individuo verdadero, es el que es un ser para sí, que es consciente de que es un ser humano, de que es ser humano. ¿Me explico? El individuo que sea, a ver, del yo empírico, de los empiristas, a el individuo que se ha alzado a la comprensión de su esencia histórico universal. En palabras de Marx, el individuo que tiene conciencia para sí, que se ha vuelto para sí, que se ha comprendido como un sujeto histórico universal. No el individuo arrojado en el mundo de Heidegger, ¿me explico? No el individuo empírico, ¿me explico? Sino el individuo que tiene conciencia de la historicidad. Gadamer, ¿no?, citado ayer, y efectivamente, Gadamer es muy importante, hizo contribuciones importantes a la interpretación de Hegel. Gadamer, el hermeneuta, el fenomenólogo alemán, tiene un libro pequeño que es muy interesante, que se llama Hacer la conciencia histórica, algo así, ¿no? Y en ese librito Gadamer dice algo muy importante, que la conciencia de la historicidad, que la conciencia, sería bueno cerrar bien la persona, porque por ahí se escapa el aire, supongo, ¿no? Disculpe, gracias. Yo no tengo nada en todo. La conciencia, dice Gadamer, que repito, es uno de los grandes pensadores del siglo XX, dice que la conciencia de la historicidad que se alcanza con Hegel a comienzos del siglo XIX es una de las grandes conquistas de la modernidad burguesa. Cuando digo modernidad burguesa no tiene ninguna connotación valorativa, sino histórico-social. La modernidad burguesa, ¿me explico? En el sentido más positivo posible. En el sentido en que Marx y Engels en el manifiesto dicen que la burguesía ha provocado una gran transformación social que nos ha arrancado de la noche oscura, de la Edad Media, qué sé yo, y ha parido este mundo, etcétera, etcétera, ¿no? En el sentido de la gran transformación social. Entonces, esta cuestión del sentido de la historicidad, de la conciencia histórica, del saberse un ser histórico, Sartre dice algo al estilo de Sartre, ¿verdad? Una provocación, una fórmula sartreana provocadora, dice: los seres humanos no tienen naturaleza, tienen historia. Por supuesto que es una fórmula provocadora, paradójica. Por supuesto que tenemos una naturaleza, pero esa naturaleza ha sido modificada históricamente, culturalmente. Lo que nos especifica es que somos un bicho que sabe que es un bicho, ¿no?, y que se esfuerza por superar su bicheidad, es decir, por humanizarse, por apropiarse de sus condiciones de existencia. Entonces, este problema de la conciencia histórica es un problema fundamental. Entonces Hegel
parte del individuo empírico que está en sí. De paso, este es el arranque de la fenomenología, ¿no? Hegel parte de un individuo que está, un individuo empírico en el cual el espíritu o sea, la subjetividad humana está en sí, es decir, traduciendo, porque esto se trata de traducir. ¿Qué quiere decir Hegel con esto? Este individuo que está en sí, en el origen de la evolución, es un sapiens de hace 30.000 años, que es un ser humano, pero que no sabe su diferencia con respecto al entorno. ¿Me explico? Es parte de la naturaleza, está arrojado en el mundo, sin haber comprendido su especificidad con respecto al mundo. En realidad, a ver, lo digo, me va a tener que tener un poco de paciencia con la terminología. Es un animal más arrojado en el mundo. Es un animal más. Y compite con otros animales por la subsistencia. Es un predador que muchas veces termina siendo presa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Es decir, está arrojado en la naturaleza y está sometido a todos los riesgos que significa competir con otros animales en la naturaleza. Con la desventaja de que cuando yo me voy a tener paciencia, creo que hay un poco de paciencia en cuestiones éticas, ¿no? Por ejemplo, a los creyentes, ¿verdad? O sea, dicen que Dios hizo al ser humano en el sexto día, ¿no? Dejemos eso, porque estoy tratando de ser delicado, políticamente correcto, pero el punto es lo siguiente: como bicho no somos particularmente extraordinarios. ¿Me explico? No corremos rápido, no volamos, no nadamos. Cuando estábamos en secundaria hacían el chiste del pato, ¿verdad? Que ni vuela, ni corre bien, ni nada, es un desastre. No somos un bicho particularmente dotado, no tenemos garras, no somos muy fuertes, pero tenemos un cerebro diferente. Sin meterme demasiado en el tema, ven ustedes que el Australopithecus, que es el primate prehumano identificado, tenía un cerebro de unos 600 mililitros de tamaño. Un chimpancé actual, un bonobo actual, tiene un cerebro de 450 mililitros, o cc, creo que son centímetros cúbicos, no me equivoco. O sea que un Australopithecus hace 2.500 años, 2.500 millones de años, no, 2.500 millones de años. Sí, 2.500 millones de años. No. 2.5 millones de años. 2.5 millones de años. Un Australopithecus, en el momento en que está por surgir el primer habilis, todo esto es evolución social humana, ¿verdad? Lo pueden ustedes consultar en cualquier buen libro de evolución humana. Hay por ahí uno del 2012 de un par de españoles muy destacados que vale la pena leer. Hay otras cosas más antiguas. Este es un libro muy reciente. Entonces, hace 2.5 millones de años, y en el momento de surgimiento del habilis, lo que hay es un Australopithecus que tiene un cerebro un poco más grande que los chimpancés y bonobos actuales. Este Australopithecus, según los estudios arqueológicos, ya es bípedo, que no es lo mismo que erecto, porque, por ejemplo, los bonobos, los chimpancés, pueden caminar en forma bípeda, pero en forma erecta, pero no son bípedos. Los chimpancés y los bonobos siguen siendo cuadrúpedos. Por eso el cuello le sale la perpendicular con respecto al torso.
En cambio, a nosotros el cuello nos sale en la vertical con respecto al torso. Lo mismo pasa con Australopithecus. El Australopithecus ya es bípedo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya era un primate que vivía solo parcialmente en los árboles y que básicamente, con toda probabilidad, pasaba buena parte de su tiempo en el suelo. Entonces, ya tiene un cerebro un poco más grande que los actuales chimpancés, que son primos nuestros. Entonces, es muy probable que el Australopithecus ya pudiera utilizar herramientas de forma más o menos sofisticada, e incluso no se puede descartar que ya resignificara algunos instrumentos y estuviera en el límite de fabricar y de crear instrumentos. Eso no se ha probado, pero es probable que lo hiciera. Lo que sí está claramente establecido es que el habilis es el primer homínido hace 2.5 millones de años capaz de no utilizar herramientas, sino fabricarlas, hacerlas. Eso está arqueológica y paleoantropológicamente establecido. Hay múltiples formas de contrastar por distintas vías esta certidumbre. El próximo hito en la evolución humana es, me estoy refiriendo al concepto de ser humano de Hegel. El próximo hito es el Erectus. El Erectus es un bicho que aparece hace 1.6 millones de años y que, entre otras novedades, tiene un cerebro de unos 800-900 cc. No es solo el tamaño, es la complejidad. Pero este incremento de la capacidad cerebral le permite una mayor capacidad para interactuar con su entorno y construir elementos sociales. O sea, fabrica mejores herramientas. No me voy a detener demasiado en esto, pero es un tema muy interesante. Hay una discusión acá muy importante en este asunto, que es la relación que hay entre los distintos factores del proceso de hominización a partir del Australopithecus. Algunos dicen comer carne, pero si fuera por comer carne, los leones comen toneladas de carne, mucho más que nosotros, y no desarrollaron un cerebro inteligente. Lo más probable es que hay muchas cosas que no conocemos en teoría de la evolución, ¿no? No me voy a meter en eso, que es un tema fascinante. Y uno puede acabar medio místico también. Porque, ¿por qué rayos? Leibniz decía, ¿por qué el ser y no la nada? ¿Por qué evolucionamos en este sentido? Explico, en un proceso tendencial de creciente complejidad. ¿Y por qué no permanecimos en el estado simplón? ¿O por qué no hubo involuciones naturales? Ha habido involuciones, pero por eventos catastróficos, un meteorito, qué sé yo. Es un misterio, un enigma que no hemos podido resolver. Lo cierto es que cuando uno observa la evolución de la vida en el universo, hemos pasado de niveles de gran elementalidad a niveles crecientes de complejidad. El cerebro humano es, decía Marx, la forma superior de organización de la materia. Hay tres niveles de materia: la inanimada, la animada y la que es capaz de pensar. Entonces, cuando llegamos al punto en que tenemos que lidiar con el asunto de por qué un primate que vive en los árboles y que tiene 4 extremidades prensiles se baja del árbol, ¿por qué rayos se va a bajar de un árbol si en la superficie hay tantos peligros? ¿Por qué rayos íbamos a bajar de los árboles? Una tesis es que los primates bajan de los árboles obligados por un periodo prolongado de calentamiento global, de glaciación. En los periodos de glaciación, los polos se hielan, se congelan, y los hielos pueden avanzar en dirección al trópico, al Ecuador. Eso quiere decir que los niveles de los mares bajan. Cuanto más, en un periodo de glaciación, el nivel del mar baja, disminuye la cantidad de lluvias, y
Y esto quiere decir, los bosques tropicales se ralean. Entonces, en vez de estar en una selva continua, comienza a haber un árbol por aquí y otro por allá, y eso obliga a que los primates tengan que bajar al suelo a buscar comida y moverse por la sabana. No sé si me explico. O sea, disminuye la glaciación, baja el nivel de lluvias, los árboles se esparcían y eso obliga a tener que... Es una tesis, ¿me explico?, para pensar el problema. El asunto fundamental, por cualquiera que sea... bueno, entonces, si tenemos que bajar del árbol, caminar erecto es una ventaja. Si uno es un primate, caminar erecto es una posibilidad. Si tenemos que bajar del árbol, entonces es porque hay menos frutos. Entonces el primate está capacitado para comer carne. Normalmente prefiere los frutos, pero si tiene que bajar y si tiene hambre, carroñar es una opción. Carroñar te lleva a consumir carne. Y al bajar, si estás caminando directo, este estilo de vida, hay que tomar en cuenta de que nuestra corporalidad está condicionada por el estilo de vida, de que hay una tensión dialéctica entre cómo vivimos y el genoma. La idea del darwinismo de bolsillo, de que evolucionamos por mutaciones al azar, dictaminadas por la selección natural, es una imagen bastante simplona, mucho más simple de lo que está en Darwin. Darwin, en el libro famoso, El origen de las especies, al final del libro, después de comentar sus hallazgos empíricos, etcétera, etcétera, y hablar de selección natural y mutaciones al azar, no descarta la tesis de Lamarck totalmente. ¿Me explico? Lamarck había planteado que la evolución, el primer teórico de la evolución es Lamarck, como saben ustedes. Lamarck formula en una época muy temprana, comienzo del siglo XVIII, cuando la idea de historicidad, devenir, evolución comienza a instalarse. Ya voy a volver a eso a propósito de la idea de devenir en Hegel. Pero Lamarck es la mejor demostración, la mejor evidencia de que a comienzos del siglo XIX la idea de que el mundo no es fijo, sino que está en dinámica, que es dinámica, que cambia, se expresa en Lamarck a nivel biológico. Lamarck, con las herramientas que tenía, imaginó una teoría sobre la evolución. Una teoría que fue objeto de mofa, como ustedes todos recordarán de sus clases en la secundaria, o algunas lecturas por ahí, pero con todo lo tosca que puede ser, hay un elemento fuerte, sólido, ontoepistemológicamente, en la tesis de Lamarck, que es superior a la del darwinismo de bolsillo, que corrientemente se repite incluso en los libros manuales de biología. Pensar que la evolución humana se da por mutaciones al azar y selección natural plantea un problema lógico fundamental. Pretende que hemos evolucionado sin ninguna relación con nuestras condiciones de vida. Si hay una tesis idealista en ciencia, es esta. Pensar que la evolución se da sin ninguna relación con las condiciones en que vivimos es absurdo. Y es totalmente refutado por la historia. Totalmente. Es decir, yo podría profundizar en esto, pero no es el caso. El punto fundamental acá es que no se puede entender la evolución humana y cualquier otra si no es en relación con las condiciones en que vivimos, ¿no? Esas condiciones en que vivimos, por ejemplo, un libro que es interesantísimo, ignorado, olvidado, pero que puede tener debilidades, pero que es una especulación racional muy fundada en la evidencia disponible en la época, es Biología y Conocimiento de Jean Piaget, por ejemplo, ¿no? En Biología y Conocimiento, Jean Piaget hace alarde
de su formación biológica, de su manejo de las teorías biológicas y evolucionistas, junto con una gran capacidad de especulación racional empíricamente fundada para establecer la tesis de la retroalimentación. El genoma interactúa y se retroalimenta con las condiciones de existencia, y cuando hay poblaciones genéticamente aisladas que interactúan con un determinado entorno que está en proceso de modificación a lo largo de varias generaciones, puede ocurrir, no es garantía, pero puede ocurrir que acaben desarrollando adecuaciones, adaptaciones vitales al entorno en el que están viviendo, ¿no? Como por ejemplo, los dinosaurios que se transformaron en aves. O por ejemplo, estos peces que en momentos de sequía quedan aislados en pozas de agua dulce y que comienzan a hacerse camino hacia afuera del agua. Existen hoy peces que uno los puede ver cuando viene la sequía y el agua refluye, y uno puede ver cómo usan las aletas como protoextremidades y abren la boca. ¿Me explico? Entonces se pasa de un pez a un anfibio, que es un bicho que puede respirar tanto fuera como dentro del mar, bajo ciertas condiciones excepcionales, y luego ese bicho comienza a prosperar, se desarrolla, y entonces aparece un pequeño reptil que ya definitivamente respira pulmonarmente, que puede vivir en el agua, pero que ya no puede respirar bajo el agua, y a partir de los reptiles, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, el problema de entender la evolución en general de la vida, y la humana en particular, implica tomar en consideración las condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, mírense ustedes al espejo, ¿no? Hace 150 años, casi todos nosotros, todas, seríamos campesinos, y no nos veríamos como nos vemos ahora. ¿Me explico? Nuestro estilo de vida nos moldea el cuerpo, primero fenotípicamente, pero después de un cierto tiempo, el genoma va a encontrar recombinaciones. Por ejemplo, el hecho de que vivamos tenemos un cuerpo básicamente que es el mismo genéticamente que el que teníamos hace 15.000 años, pero tenemos 3, 4 generaciones de vivir en condiciones humanas. Nunca tuvimos la alimentación que tenemos hoy. ¿Me explico? Hasta hace unos 30, 40 años teníamos una alimentación en cantidad inédita en la historia de la humanidad. 30 años después, hoy, no solo tenemos una alimentación en términos de cantidad, sino que estamos cambiando la calidad, ¿no? Los que tenemos más edad, acá en esta sala, sabemos que, cuando uno ve cómo come la gente de hoy, piensa que hace 30 años comíamos como verdaderos salvajes, ¿no? Todos, si la comida no brillaba, no se comía, si no era frita, sobre todo en este país. Y toneladas de sal, y toneladas de... Hoy la gente no come azúcar, no come sal, ¿no? Y han aparecido enfermedades nuevas. Hay gente que tiene, que es la cuestión del gluten o la lactosa, ¿me explico? Cosas que la gente se ha ido sofisticando de una manera, ¿no? Ahora nadie quiere comer cosas con gluten, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, bromas aparte, lo cierto es que hemos sofisticado, y eso va a tener efectos sobre la estructura de nuestra corporalidad, y a mediano plazo va a incidir de alguna manera en la interacción con el genoma. Por ejemplo, la caída del conteo de esperma en los varones, la pérdida de caudales, la pérdida de vellosidad. ¿Me explico? Hay cambios activos, por ejemplo, un cambio, bueno, dejémoslo por ahí porque ya me extendí demasiado en esta cuestión, pero la idea fundamental es que hay una evolución. Hegel, a comienzos del siglo XIX, y sin los conocimientos antropológicos que tenemos hoy, puede plantear el problema de que hay que partir, y este es el problema de la fenomenología. Este es el tema de la fenomenología. ¿Cómo partimos del en sí a un sujeto que es para sí? O sea, que ha cobrado conciencia de su historicidad. Pero historicidad, en el sentido hegeliano, no es solo la sucesión temporal. Historicidad para Hegel, alzarse a la esencia alzarse a la esencia de su carácter histórico, quiere decir que los seres humanos contemporáneos
o sea, de la época burguesa, hemos llegado a la comprensión de que nosotros hacemos la historia. ¿Se entiende? No la naturaleza, no es un accidente natural, no Dios. Nosotros no solo hacemos la historia, sino que hemos construido mitos para darle sentido a esa historia. No es Feuerbach el que dice que los seres humanos crean a los dioses para que los dioses nos creen de vuelta. Es Hegel quien dice que Dios se piensa a sí mismo en los seres humanos. Dios se piensa a sí mismo y se reconoce a sí mismo en los seres humanos, que es una manera delicada de decir, Dios está en nuestras cabezas. Desde ya les digo, acabo de mencionar el libro de Bas Plan, de Ramón Bas Plan, que pinta a Hegel como un filósofo teólogo. Desde ya les digo que ustedes, si llegan a leer alguna obra de Hegel, van a ver que constantemente repite Dios, Dios, la fenomenología, algo con Dios, ¿no? En la lógica. El Dios de Hegel tiene poco y nada que ver con el Dios cristiano. Es un Dios inmanente al mundo. O sea, por definición, Hegel detesta todo lo que sea trascendente al mundo, al ser humano. Todo lo que es trascendente al ser humano, trascendente al mundo, es mistificación, es error. Para Hegel, Dios es intramundano, porque Dios es otro nombre para razón, libertad, espíritu, humanidad. Dios es el hombre, como dice Hegel. Bueno, o el ser humano en la traducción más contemporánea. Dios es el ser humano. Nosotros somos Dios. ¿En qué sentido? En el sentido preciso de que Dios crea el mundo. Nosotros creamos este mundo. Progresivamente. Venimos de la naturaleza. Somos un animal que desarrolló por alguna contingencia histórico-biológica, que desarrolló un cerebro que le permite pensarse a sí mismo, hacerse objeto de sí mismo. Esta es la clave de la fenomenología. La fenomenología del espíritu es la historia de la emergencia de la conciencia. La historia del proceso en que los seres humanos alcanzan conciencia de sí, no individual, histórica. Y a eso le dice Dios. Dios crea el mundo. Claro, ya que estoy hablando de esto, lo resuelvo de una vez. Uno se podría decir, bueno, si Hegel quería decir la humanidad, ¿por qué rayos utilizó Dios? ¿Para qué lo complica? Esa es una de las preguntas que todo el mundo, todo el que lee a Hegel comienza a leer, es decir, ¿para qué rayos complicó? ¿Por qué no hablaba más claramente? Ya voy a hablar de por qué habla tan complicado, pero lo escribe. Parece que en las lecciones orales era mucho más directo y más claro, pero cuando escribieron dolor. Ahora, hay que tener en cuenta algunas cosas. Estoy hablando de esto, ¿verdad? A veces se me... el problema de la religión, que era creyente Hegel, no nos interesa si realmente era creyente. Esta es una discusión interminable, ¿no? Sí, los grandes pensadores han sido creyentes. Por ejemplo, es evidente que Galileo era creyente, pero por ejemplo es evidente que Newton no solo era creyente, sino que era místico, no cabe la menor duda. Ahora, si ustedes me preguntan si Kant era verdaderamente creyente, bueno, yo les diría, para efectos de su filosofía no parece. Personalmente tal vez sí lo era. Si ustedes me preguntan, ¿Darwin era creyente? Todo parece indicar que no lo era. No lo era. En el mejor de los casos era agnóstico. Incluso hay cartas donde plantea que era ateo. Einstein era ateo. Más allá de alguna declaración para los medios, hay que tener en cuenta de que hoy, en el año 2020, es difícil salir allá afuera y decir, yo soy ateo. Puede ser que uno tenga problemas con el empleo, puede ser que uno tenga problemas con
la opinión ambiente. Si hoy asumirse como ateo puede ser complicado, piensen ustedes hace 200 años. Darwin mantuvo su libro engavetado por 20 años, hasta que se enteró que, ¿cómo se llama el otro? Wallace. Hasta que, ¿quién dijo? Wallace. Wallace. Hasta que se enteró que Wallace, en una demostración de probidad intelectual, sabiendo que Darwin había desarrollado, le manda su artículo. Y Darwin dice, se apresura a publicar su libro. ¿Por qué mantiene 20 años bajo gaveta el libro Darwin? Porque en la puritana, en la victoriana Inglaterra de su época, y siendo que su esposa era profundamente creyente, sabía que la publicación del libro iba a tener consecuencias, iba a ser un escándalo. Y quería ahorrar, era un tipo que participaba de la élite, quería ahorrarse problemas, y además no quería provocarle un gran dolor a la esposa. Pero cuando se da cuenta de que Wallace está a punto de publicar un artículo con su misma teoría, pesó más el orgullo intelectual que las preocupaciones, ¿no? Y corrió a publicar el libro. Pero la realidad es que Hegel, ¿es Hegel un creyente? La verdad no nos interesa si personalmente había sido educado como pietista por la madre, había hecho cursos, había ingresado a la universidad a estudiar teología. Pero las primeras obras de Hegel de la década de los 90, de 1790, son las primeras publicaciones del joven Hegel, son publicaciones sobre temas religiosos. Y en las primeras publicaciones, la historia de Jesús, etcétera, etcétera, tiene una actitud profundamente crítica con respecto al cristianismo en general, particularmente al catolicismo, ¿no? Pero al cristianismo en general, ¿no? Y en determinado momento incluso plantea que coloca a Jesús en términos éticos por debajo de Sócrates o de Confucio, por ejemplo. Y tiene una actitud muy sardónica, muy sarcástica con respecto a la religión positiva, como él la llama, de manera algo peyorativa. En fin, el punto acá, el chisme sobre si Hegel realmente era creyente no nos interesa. Lo que sí nos interesa es cuál es el papel de Dios y de la religión en la obra de Hegel. Entonces, en ese terreno hay que decir que para Hegel la religión, otro elemento importante que tiene que ver con lo histórico, intelectual. Ayer me refería a los antecedentes intelectuales de Hegel. Kant fue un ilustrado y un partidario de la Revolución Francesa. Hegel también. Y todos admiraban a los ilustrados franceses. Pero Hegel es un alemán que escribe 30 años después de Kant. ¿Qué ha pasado 30 años después de Kant? Como dijo, no sé si el profesor Belucho o el colega, me olvidé el nombre, ¿cómo es el colega? Juan Camilo Salas. Mencionó el tema de que Hegel tenía 19 años cuando triunfó la revolución y fue un entusiasta partidario. Hasta el final de su vida profesó una gran veneración sobre la Revolución Francesa. También hay que decir que Hegel nunca fue jacobino, nunca apoyó los excesos de la revolución. Era más bien un tirotino, un pequeño burgués entusiasmado por la revolución, pero no al extremo de ser jacobino. Hegel es un pensador impactado por la Revolución Francesa en sus años mozos, pero sobre todo es un pensador que madura bajo la época napoleónica y sus últimos 15 años es el periodo de restauración. Cuando decimos Revolución Francesa hay que tomar en cuenta de que estamos hablando de 3 momentos diferentes. El periodo de revolución, los primeros 5 o 6 años, el periodo napoleónico, que dura casi 20, y la restauración. O sea, cuando decimos Revolución Francesa decimos 3 momentos que son parte del proceso, orgánicamente. 3 momentos diferenciados en un proceso de conjunto. La Revolución Francesa es la revolución,
el periodo jacobino, el periodo napoleónico y la restauración. Es un paquete para poder entender el siglo XIX. Y Hegel, el Hegel maduro, que comienza a elaborar su obra propia, es un tipo que está a media agua entre Napoleón y la restauración. Hay una anécdota famosa de que Hegel estaba terminando el prólogo de la fenomenología, que pasa por ser uno de los principales textos de Hegel. O sea, si uno tuviera que decir, hay un textito de Hegel, no un libro, un textito, que es extraordinario, una joya en la historia del pensamiento, es el prólogo a la fenomenología. Y como suele ocurrir, los prólogos se escriben al final de la obra, cuando la obra ya está. Hegel estaba terminó de redactar el prólogo de la fenomenología en el momento en que las tropas francesas republicanas invaden y ocupan Alemania e ingresan al pueblo de Hegel, Jena, que se escribe Jena con J, pero se pronuncia Jena en alemán. Y Hegel está terminando el prólogo, y si mal no recuerdo, no sé si está en el prólogo o es una carta, dice: acabo de ver el alma del mundo entrar a caballo en Jena. Es Napoleón y su caballo blanco, ¿no? Las tropas francesas ocupan Jena y Napoleón entra en todo su esplendor, el gran general, estamos hablando de uno de los 3 o 4 grandes generales de toda la historia: Alejandro Magno, Julio César, Napoleón. ¿Explico? Y Hegel, como buen alemán republicano de la época, partidario de la Revolución Francesa, admirador de la Revolución Francesa, ve en Napoleón no el fruto de la reacción termidoriana que diría Marx, Lenin, incluso Trotsky, ¿no? Desde el punto de vista jacobino y de los presuntos herederos jacobinos, o sea, los jacobinos rojos bolcheviques del siglo XX, Napoleón es el fruto de una reacción termidoriana. Para Hegel, Hegel es un entusiasta de la Revolución Francesa, pero es un tipo realista, no es un revolucionario jacobino, es un partidario realista. Para Hegel, el emperador es el momento realista de la revolución. Para Hegel, Robespierre y los jacobinos es el momento utópico abstracto de la revolución. ¿Se entiende? Napoleón es el realismo, es el alma del mundo a caballo. En el lenguaje de Hegel, Napoleón es un personaje histórico universal, es decir, lo más cerca que puede llegar un individuo particular del espíritu universal humano. ¿Explico? Está el espíritu, el Weltgeist, el espíritu cósmico, el espíritu del mundo, el famoso Weltgeist, ¿no? Y luego, inmediatamente debajo del espíritu del mundo, están los grandes personajes históricos, que son los que más se aproximan, y lejos, uno de los más destacados es Napoleón. Y ojo que es un alemán viendo tropas invasoras entrar, pero la clave del asunto es que para Hegel no son ocupantes, son liberadores. Las tropas francesas que traen el portaestandarte de la revolución no vienen a oprimir, vienen a emancipar. Eso es extraordinario, extraordinario. Pero claro, la historia sigue. Todas las casas reinantes de Europa conservadoras, desde Inglaterra hasta el zar Romanov, unen fuerzas, encabezados por Prusia, Austria, y finalmente, 9 años después, Napoleón definitivamente es derrotado. Así que Hegel vivirá los últimos 15 años de su vida en la Restauración, bajo la Restauración. Y esto quiere decir, y es en esos últimos 15 años de su vida que termina la lógica, publica la enciclopedia, la filosofía del derecho, y da los famosos cursos sobre historia de la filosofía, filosofía de la historia y su filosofía de la religión y de estética, que son las 4 lecciones universitarias que Hegel dictó en los últimos 20 años de su vida,
en los que no publicó un nuevo libro, sino que se dedicó a actualizar sus libros anteriores. Ustedes van a ver que en las bibliotecas hay libros que se llaman Historia de la Filosofía, Lecciones sobre Filosofía y la Historia. Esos no son libros escritos por Hegel, sino que son libros compilados por sus discípulos y estudiantes que tomaban notas. Hegel corregía sus notas. Así que son libros hechos sobre la base de dos cosas. En esa época en Alemania, los profesores eran gente seria, formal, no como yo, que estoy acá hablando a capela, sino que escribían sus lecciones, ¿no? Entonces, si Hegel viniera aquí, primero no vendría en mangas de camisa, no vendría vestido como un profesor, un doctor, un académico europeo, ¿no? Y leería toda su lección. Y eso sería la base de sus publicaciones, ¿no? Como nosotros no somos alemanes, somos tropicales, si yo vengo aquí a leer 3 horas, ¿no? A los 40 minutos va a haber 3, ¿no? Entonces nosotros somos tropicales, hay que decir algún chiste, alguna cosa, alguna broma, pero hablando en serio ahora, el punto es que esos 4 libros que se publican sobre Hegel, que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la Historia de la Filosofía es un libro extraordinario. La filosofía y la historia igual. Yo la estética y la religión no los trabajo, pero sí la historia de la filosofía y la filosofía de la historia. ¿Por qué la historia de la filosofía es importante? Porque en último término para Hegel la historia de la humanidad es la historia del espíritu, es la historia de la apoteosis de la razón, así que en última instancia para Hegel la historia de la humanidad es la historia de la filosofía. Y la filosofía de la historia es importante porque finalmente Hegel es un filósofo de la historia. Es decir, como hace un momento cité a Gadamer, hay que decir que Hegel es el gran filósofo de la historia. Los grandes pensadores y científicos de la modernidad burguesa no tenían sentido. Eso es una cuestión interesante. Nosotros nos hemos acostumbrado, todos nosotros llevamos cursos de historia en la escuela. Y nos hemos acostumbrado a estudiar historia. ¿Me explico? Porque tenemos un sentido de historicidad. Como mínimo, de que lo que fuimos y lo que hemos llegado a ser. De alguna manera tenemos un sentido de la historia. Pero eso nació hace 200 años. Hasta hace unos 200 años y monedas, la gente, si usted le preguntaba ¿cuál es la historia de la humanidad? Dice, bueno, el plan divino, punto suspensivo. ¿Me explico? Lo más que había eran tipos como Linneo, que hizo una categoría, unas cajitas de las variaciones, pero no había evolución, no había continuidad. En pocas palabras, ni Galileo, ni Leibniz, ni Newton, ni Kant incluso, tenían sentido de la historicidad. El Kant de los últimos años comienza a barrancar el problema. Por eso Kant no es un antecedente del pensamiento sociológico. En cambio Hegel sí. ¿Me explico? Entonces, este problema de la historicidad, que es fundamental para que haya ciencias sociales, sobre todo para que haya sociología o antropología, es una conquista de finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, favorecida ¿por qué? Por la Revolución Francesa y sobre todo por la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es muy importante en nuestro sentido de historicidad, ¿no? Engels, en algún texto por ahí, en una de esas frases, estilo alemán, que hay que saber interpretar, dice, la verdad de la filosofía reside en la industria. Es una frase así, donde Hegel asocia el tema de la razón con la industria. Y cuando uno lo lee por primera vez, dice, ¿qué tiene que ver la industria con la filosofía y la razón? Lo que Hegel está queriendo decir, que también está en Marx y en Hegel, es que es en la industria creada en la época burguesa donde en la filosofía escrita pensamos el problema de la libertad. En la filosofía escrita se piensa el problema de la libertad. Kant hace un aporte fundamental, y por eso es inmortal, al problema de la libertad.
Pero ¿cuál es el arraigo histórico-social, histórico-material de la posibilidad de pensar la libertad? La praxis. ¿Y cuál es la praxis? Si la época burguesa, la modernidad burguesa, es la época en que la libertad aparece tematizada, ¿cuál es el fundamento histórico-material de esa capacidad para pensar? La industria humana. Es decir, es en la industria donde los seres humanos se dan cuenta de que pueden transformar la naturaleza en objetos para su bienestar y confort. ¿Me explico? Es en términos prácticos, ¿me explico? Donde descubrimos que podemos transformar el mundo y adecuarlo a nuestro necesidad. Lo estoy diciendo. Bueno, ¿no? Porque no es un problema de que descubrimos que somos libres reflexionando. Sí, hay que reflexionarlo. Hay que elaborarlo como teoría. Pero esa teoría, esa reflexión tiene que tener un arraigo. Y el arraigo concreto es que en determinado momento alguien, particularmente dotado, ¿no? y que ha trabajado mucho, ha revisado media biblioteca, así pensando, y dice, pensando en lo que leyó, lo que estudió, mirando por la ventana, dice, la pucha, pero este mundo en el que vivimos, tan cambiado con respecto a aquel mundo de hace miles de años, lo hicimos nosotros. Somos nosotros lo que hicimos. Por ejemplo, un caso histórico muy claro es que los materialistas griegos, los grandes pensadores naturalistas griegos y los atomistas, qué sé yo, Tales, los jónicos, Demócrito, Epicuro, Lucrecio, etcétera, etcétera, Lucrecio es romano, pero Demócrito y Epicuro, uno de los elementos de los naturalistas atomistas antiguos es la observación de la industria artesanal. Al observar la industria artesanal se dan cuenta de que los individuos modifican materias y que se juntan una serie de insumos y se fabrica algo. Y este asunto de observar la actividad de los artesanos es uno de los elementos que incide en la elaboración de las teorías naturalistas atomistas en el mundo antiguo, que dicho sea de paso, hay que decir que el mundo antiguo mediterráneo, ojo que ayer dije hay un mundo antiguo clásico oriental, pero en el caso del mundo antiguo mediterráneo clásico, hay que decir que los griegos y los romanos son burgueses antes de tiempo, o cuasi burgueses. El mundo clásico antiguo llegó cerca de la época burguesa, pero se estancó en determinado momento y no pudo seguir avanzando porque le faltaban elementos materiales y culturales y por tanto espirituales para poder. Pero es interesante ver cómo casi todas las grandes teorías científicas de la modernidad burguesa, o sea, los siglos XVI, XVII y XVIII, ya habían asomado las orejas en la antigüedad clásica, tanto la mediterránea como la china. Hay elementos de evolución, hay elementos de dialéctica, hay elementos del atomismo. Hubo que esperar 2500 años para comprobar empíricamente la tesis atomista. Es decir, que hubo 3-4 tipos hace 2500 años que a base solo de pensar el problema, o sea, mostrando el poder de la reflexión, llegaron a la conclusión de que el mundo tenía que estar formado sin tener microscopios, tenía que estar formado de pequeñas partículas invisibles y que toda la variedad de lo existente tenía que ver con las diferentes combinaciones de esas pequeñas partículas el átomo. Asumiendo como un átomo quiere decir lo indivisible, la partícula indivisible. Entonces que todo, sin haberlo visto, tipos como Lucrecio, como Demócrito, Epicuro, qué sé yo. Entonces, digamos, en la antigüedad clásica incluso se llegó a diseñar como juguete, no como máquina productiva, pero se llegó a diseñar una máquina de vapor. Hay una protomáquina de vapor que inventó algún griego de la época romana, algún alejandrino, por ahí cuyo nombre no recuerdo, y que nunca llegó a funcionar como en la producción para estimular el desarrollo, sino como juguete, un invento de algún loco desocupado e inocupable, que en Alejandría inventó una máquina de vapor que luego quedó allí como una curiosidad y hubo que esperar 2000 años para que alguien en la cuna del capitalismo industrial, del capitalismo que es Inglaterra, inventara o volviera a inventar una máquina de vapor que ahora sí, en
nuevas condiciones, en un nivel distinto de la evolución humana, ese invento, ese artilugio se acoplara con otros y se transformara en el artefacto que iba a provocar una revolución epocal, un cambio de época, la revolución industrial. La revolución industrial no es un problema solo de multiplicar los bienes y servicios o de multiplicar los artilugios a los que tenemos acceso. Es una transformación social. ¿Me explico? Por lo pronto, encaramó a la burguesía industrial. La burguesía, que ya venía enriqueciéndose en el ámbito de lo comercial, de las finanzas, etcétera, etcétera, la revolución industrial es el último paso del camino de la burguesía hacia el poder social, hacia la cúspide del poder social. Y con el cambio, o sea, al desplazar a la aristocracia, al desplazar a la nobleza, la burguesía crea un nuevo mundo con nuevas reglas, tanto en lo económico como en la estructura social, y eso se difumina o hace metástasis sobre todo el tejido social hasta que llega al nivel de la cultura, de la intelectualidad y finalmente tiene el gran éxito político definitivo, el parteaguas, que es la Revolución Francesa. Pero todo depende del problema de la Revolución Industrial, las tecnologías que se probaron, que se llevaron a la práctica, y todo esto repercute ¿en qué sentido? En la consolidación de la autoconfianza del ser humano, la arrogancia de la criatura. Ustedes quieren ver, en este mundo, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Este análisis sobre el problema de la modernidad burguesa y cómo la industria, el desarrollo industrial impulsado por la burguesía refuerza la autoconfianza humana, hasta el punto de tornar arrogante a la criatura, donde reaparece de manera rechazada, cuestionada, en Friedrich von Hayek, uno de los creadores de la economía neoliberal, ¿no? Lo que llamamos economía neoliberal, que en realidad es un término, es un moño que se le cuelga a un conjunto de concepciones teóricas y de política de economía que tienen que ver ya con los economistas neoclásicos del fines del siglo XIX, con la escuela austríaca y finalmente con los monetaristas friedmanianos de la escuela de Chicago. Pero utilizando el término neoliberal, tal como más o menos lo manejamos todos de sentido común, Friedrich von Hayek es uno de los insumos o creadores de esta concepción. Y Hayek tiene un texto, un artículo, cuyo no me lo recuerdo en este momento, pero donde hace un cuestionamiento interesante. Ustedes saben que la mano invisible de Smith es la mano de la providencia, ¿no? Detrás de la mano invisible, cuando uno ve, dice, la mano invisible es la mano de Dios. Es la única que puede garantizar la armonía en medio de esta multiplicidad de intereses egoístas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Hayek reivindica eso. Hayek dice que la pretensión de los socialistas y de todos los estatistas de intervenir sobre el mercado y controlar el funcionamiento del mercado, dice, es la arrogancia de los racionalistas, que creen que pueden controlar el mercado. ¿Me explico? Cuando el mercado está regido por una ley natural que en última instancia es una dación de la gracia de Dios. Que meterse con la ley natural del mercado es meterse con el orden dispuesto por... Entonces, este problema de la arrogancia de la criatura, la arrogancia racionalista de los interventores, de los socialistas, etcétera, etcétera, para Hayek es uno de los grandes enemigos. Me desvío un poco, pero voy a volver entonces al tema acá, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, dudas tenemos un montón, pero hay alguna pregunta.